Sí, mira, la historia del el requisito o el requerimiento del mapa fue elaborada el año pasado en un encuentro entre la ministra y la Fundación Konrad Adenauer y donde se requirió una especie de información valuable desde el sector privado para poder ser incluida dentro de justamente la gestión y administración de un nuevo sistema eléctrico. Se realizaron 3 mesas de energía en las diferentes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Y a partir de la información que nosotros obtuvimos dentro de estas mesas de energía y además con todo nuestro expertise técnico, se elaboró ya esta hoja de ruta, identificando primero cuáles son los objetivos y después yendo hacia atrás cuál es el estado actual y viendo también cuál podría ser una nueva visión del sistema eléctrico ecuatoriano. En la elaboración participamos 3 expertos contratados: Gonzalo Uquillas, Gustavo Arrobo y mi persona, y toda la gente que hace y conforma la Fundación Konrad Adenauer y también la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana. Es el equipo principal de base. Luego de eso tenemos todo el aporte que tuvimos de expertos energéticos, no solamente energéticos, sino también legales y financieros, que dieron su aporte dentro de las mesas de energía, que las conformamos con, además, invitando a muchos gremios, el gremio, la Cámara de Industriales, la Cámara de Industrias de Guayaquil, Cámara de Comercio, y en estas mesas redondas donde nos encontramos justamente todos los actores del sector, fue tomando forma todos los requerimientos y todas las ideas, las cuales nosotros las llevamos primero como un catálogo y después las sistematizamos dentro de la hoja de ruta. Mira, tiene 3 fases, que la primera es la actual, un poco la de conversaciones, estructurar justamente estas mesas técnicas de trabajo entre el sector privado, la academia, el sector público, y luego viene la segunda fase, que es desde el año 2025 hasta el 2029, con la implementación de algunas acciones. Estas acciones son reforzadas a posteriori desde el año 2030 al 2034, un poco viabilizando todos los proyectos y todas las gestiones que tanto el sector privado como el sector público tiene que realizar para reestructurar justamente este nuevo sector eléctrico o nuevo sector energético, que es lo que necesitamos. No. El plan maestro lo que identifica es proyectos y es una planificación netamente gubernamental. Lo que se pretende es reestructurar también todo el concepto del uso del sector eléctrico y energético, no solamente con una planificación de proyectos que entran en vigencia, que suplen una demanda, sino un buen uso de justamente todos los recursos que tenemos nosotros a disposición, y también el tema de eficiencia energética, ¿no?, que es muy importante. Tanto la provisión, tanto la transmisión, distribución. Ayer también expusimos la necesidad de incorporar un nuevo agente dentro del sector eléctrico, que serían los comercializadores. Y además toda la buena posibilidad que tiene el sector de los consumidores en crear un mercado ya no solamente de consumidores, sino de prosumidores, que son los productores y consumidores, en un ejercicio de autogeneración, como ya lo están haciendo algunas industrias con sus techos solares, con sus granjas eólicas o con todos los tipos de generación de energía renovable que está siendo incorporada durante los últimos años a la red. Bueno, esta crisis, de momento, las medidas que ha tomado el gobierno es la contratación de generación térmica de emergencia, pero como las barcazas, una generación térmica que va a ser implementada y construida e instalada en los puntos de conexión que puso a disposición el gobierno.
pero que puede ser fácilmente complementada con sistemas de energía renovable, llámese sistemas de generación solar fotovoltaica, llámese campos o granjas eólicas, o también el desarrollo continuo de pequeñas centrales hidroeléctricas. Además, no solamente estas pequeñas centrales, sino las dos que están en carpeta desde hace algunos años, que es Cardenillo y el río Santiago, ¿no? No es que la hidroelectricidad per se sea una fuente mala, sino más bien ha posibilitado tener costos bajos de generación. Pero lamentablemente, justamente todos estos fenómenos naturales nos han pasado factura. Si es que dependemos mucho de la hidroelectricidad, simplemente no tenemos la disponibilidad de esta energía en épocas de estiaje. Entonces, lo que, por ejemplo, ha hecho Colombia también pasó los mismos escenarios de sequía que los tenemos ahora en Ecuador, pero ellos tienen un almacenamiento muchísimo mayor que lo que tenemos nosotros, casi 3 veces su capacidad de almacenamiento, pero multiplicado por lo grande que es el sistema colombiano, multiplica por casi 18 veces lo que es el reservorio de almacenamiento ecuatoriano en las cuencas que se puede almacenar el agua. De acuerdo al estudio, también se han identificado la complementariedad de los sistemas hidráulicos en las diferentes cuencas. La cuenca occidental puede ser bastante complementaria a la cuenca oriental, además de los otros proyectos que ya mencionamos de energías renovables, ¿no? El sol, el viento, la biomasa. Tenemos algunas otras fuentes como son, por ejemplo, los residuos agrícolas que pueden servir justamente para este fin. Nosotros tenemos algunos otros recursos que se pueden utilizar, y la energía nuclear, si bien está en desarrollo en países como Rusia, en Medio Oriente, yo creo que para Ecuador, con las condiciones geográficas que tenemos, debemos aprovechar algunas otras fuentes antes de la energía nuclear. Además, el desarrollo solamente para un proyecto, un microreactor de 300 megavatios o un poco más, se necesita casi 10 a 12 años. Creo que es importante ver que las necesidades energéticas actuales del país tienen que ser cubiertas en un plazo muchísimo menor que en el desarrollo de tal vez una central. Tenemos buenas posibilidades aquí en Ecuador del aprovechamiento justamente de recursos que nos ha brindado la naturaleza y que son bastante baratos en provisión de energía. Bueno, yo creo que este proyecto ha sido de gran aporte energético para el país desde su entrada en operación. El aporte energético de la central Coca-Codo Sinclair, sobre todo en estas épocas de crisis, ha sido sumamente importante. Si tenemos en cuenta que más o menos el 30% de la energía en pleno estiaje fue provisto por el Coca-Codo Sinclair, sin Coca-Codo Sinclair estaríamos en una situación de muchas más horas de recorte o estuviésemos en esta situación no de 14, tal vez de 17, 18 o inclusive más. Entonces creo que el aporte de esta central como fuente energética dentro de esta matriz bastante centralizada, dependemos de una hidroeléctrica bastante potente que, por suerte y dadas las condiciones naturales, nos salvó dentro de esta crisis energética. Las condiciones de embalsamiento de esa cuenca hidrográfica son bastante difíciles de generar.
Más bien lo que se pretendería es en otras cuencas hidrográficas donde hay una posibilidad de almacenamiento sin irrumpir con las fallas geográficas o con la naturaleza mismo, se debería incluir dentro de un plan muchísimo más ambicioso que es el almacenamiento de energía. Y el almacenamiento de energía se lo puede hacer con bombas que rebombeen o extraigan justamente el agua del final del río hacia nuevamente el embalse. Esa sería una de las formas más fáciles y más baratas de almacenar energía dentro de la misma red y usando las mismas capacidades de conexión. Tenemos un sistema nacional interconectado que ya tiene un funcionamiento bastante lo reitero, funcional dentro del sistema. Entonces, utilicemos este sistema nacional para poder almacenar dentro de sí mismo más energía. El trabajo multisectorial que se generó, ese es importantísimo porque es respaldado por varios pilares. Un pilar es la academia, otro pilar es los gremios industriales, los bufetes de abogados que dan la parte normativa y que justamente puede contribuir a afianzar en buena manera una buena política energética nacional que no sea de corto plazo, que no sea de duración de un periodo de gobierno, sino que nos pueda regir casi como el plan maestro de electricidad durante muchos años y que por lo menos los objetivos sean identificados y sean mantenidos durante este periodo de tiempo.